y quiero, generalmente yo hablo de Scratch y hablar de programación, que no es solo Scratch, pero bueno, en el caso hasta ahora he desarrollado siempre los ejemplos de Scratch porque la comunidad también hispana está avanzando en el aprendizaje del Scratch, pero luego espero que pronto pueda empezar a presentar el desarrollo web, HTML, CSS para niños y un montón de otros emprendimientos que estoy haciendo. Pero hoy voy a empezar al revés, mostrando primero, porque yo siempre muestro muchos ejemplos didácticos. Todos ustedes, los que me conocen y los que no también, pueden suscribirse a mi canal de YouTube y lo mismo a los blogs y a todos los demás materiales para poder acceder a constantes propuestas didácticas y también ejemplos de producciones de alumnos y docentes que yo hago constantemente, dije 2 veces constante, y también materiales de los cursos míos de capacitación para los docentes. Entonces, les decía que hoy se me ocurrió empezar al revés en estos ejemplos que yo presento, que presento los que puedo en el tiempo que me alcanza, porque hay muchos, son cientos de proyectos que se han elaborado, y que son los que se usan con los alumnos, pero quiero empezar al revés en este sentido. Voy a compartir pantalla para ya poder mostrar mi lista. Obviamente que la lista es un poco larga, nunca se puede llegar a ver todo eso, pero yo voy eligiendo según cómo voy desarrollando este encuentro, ¿no? Pero hoy pensé empezar al revés. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Ahora van a ver. Empezar al revés en el sentido de lo siguiente. Se está hablando ya en los últimos años bastante de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se está hablando en la educación relacionada con muchas aristas. Algunas tienen que ver con bueno, que el alumno entienda, a veces más en forma teórica o experiencial, sobre bueno, distintos aspectos de la ética relacionada con la inteligencia artificial o conocer sobre las distintas aplicaciones que hay en la sociedad. Pero ocurre que nosotros desde la programación vemos que se puede dar un paso más, así como damos un paso más en general en que la tecnología no sea solo para consumidores, sino también para productores, o sea, para que el alumno se convierta en un productor, en un hacedor, ¿no? Porque esta es un poco la idea del STEM y la idea del movimiento maker, que lleva a este evento el nombre, que el alumno sea el creador, ¿no? El que crea las cosas, que pueda construir en esa misma línea. La pregunta sería cómo, con la complejidad que la inteligencia artificial tiene, podríamos llevar al niño también ofrecerle herramientas, que es lo que se está investigando en la actualidad en una forma más nueva que lo que es el Scratch y otras tecnologías, pero muy intensa, porque la sociedad está cada vez más poblada de ejemplos de inteligencia artificial en muchas y muchas situaciones, desde los chatbots con los que nosotros hacemos consultas en un hospital o para hacer una compra, o bueno, ustedes cada uno habrá vivido experiencias de inteligencia artificial. Por ejemplo, uno está suscrito a a un servicio de series, por ejemplo, y uno ve que hay ya una selección relacionada con los gustos de uno, entre comillas lo digo porque no siempre es tan perfecta esa selección, y eso está llevado a cabo también por algoritmos que tienen que ver con la inteligencia artificial. En realidad hay muchas más aplicaciones en lo cotidiano y en Internet de lo que uno es consciente. Entonces uno dice, para que el alumno vaya entrando en esa área que tiene tanto que ver con el mundo que lo rodea y que es creciente de aquí en adelante,
Sería lindo que también cuente con herramientas para que pueda empezar a hacer sus propios programas, por supuesto herramientas educativas preparadas, así como el Scratch es un lenguaje preparado para la educación, para que un niño pueda, digamos, esquivar ciertas cuestiones engorrosas de los lenguajes adultos, lenguajes de programación, y pueda entender ciertos conceptos ya desde chiquitito. Lo mismo se está intentando hacer con la inteligencia artificial. Creo que en el anterior expositor vi que algo nombraba de PictoBlocks, que es una de las plataformas que existe. Ahora MIT también está haciendo su propia plataforma y se está trabajando en forma creciente con herramientas que seguramente en el próximo evento que tengamos voy a hacer una presentación sobre ese tema. Pero yo solo quiero, cuando dije voy a empezar al revés, mostrar un ejercicio sin ninguna plataforma especial de inteligencia artificial, con el Scratch común, para que veamos un ejemplo de un chat, o sea, una conversación que yo hago con un robot, en este caso Robotino, que es un eterno de mi isla, porque yo tengo una isla que se llama Zombie Town, que es un material didáctico, ficticio, es una isla que está en el Atlántico Sur, pero es ficticia, y que creamos con Daniel y con Luciana para la enseñanza de la programación y de las tecnologías. Eso está mucho en mi libro Tecnología Creativa y en otros blogs y material que yo difundo constantemente. Entonces, Robotino, que es un habitante llamado eterno, porque hay 10 que son eternos, es profesor ayudante del profesor K y enseña en la escuela de la isla. Pero resulta que ahora estamos tratando de enseñarle cosas. O sea, vamos a hacer un pequeño experimento de Machine Learning, que es que yo le voy a enseñar a Robotino cosas que no sabe. Vamos a hacer esta experiencia. Después le voy a mostrar el código y después vamos a pasar a otros ejemplos de Scratch. Pero ¿por qué hoy me detengo acá? Porque el tema de la inteligencia artificial asociado con la programación es de bastante importancia en lo que va a ser un futuro de la enseñanza, y tenemos que seguir progresando en cuanto a los conceptos, porque los conceptos van rápido, como van creciendo, y nosotros tenemos que tratar de acompañar desde lo didáctico, ¿no? Entonces yo empiezo, y Robotino me dijo, decime o pregúntame algo, me dice. ¿Por qué? Porque Robotino, esperen que tengo que ver cómo cierro esto para que no me moleste. Ahí está, lo puse arriba porque si no me molestaba. El ejercicio está hecho en Scratch 3.0, igual que cualquier otro ejercicio, o sea, cualquier proyecto. No tiene en este caso una plataforma especial de inteligencia artificial como las que yo nombré, como puede ser el PictoBlocks, o hay alguna de IBM también, y hay otra que se está haciendo en el mismo grupo que creó Scratch, porque esto es un ejercicio de Machine Learning sencillo, sin necesidad, no necesito toda la parte de reconocimiento de imagen, de voz, etcétera, o robótica, solo con la interacción. Entonces, el Robotino me dice que yo le diga algo o le haga una pregunta para que él en realidad él va a aprender de lo que yo haga, porque aparentemente él ahora no tiene conocimientos. Él va a aprender. Entonces yo le digo que me diga la edad. No le pongo el signo de pregunta, edad, para no hacerlo más engorroso, pero exactamente como vos lo preguntás, es como después él lo va a almacenar. Después les voy a mostrar cómo lo va almacenando. Si llegamos a poder hacerlo, si no ya sería para otro evento. Entonces él me dice, ¿ves? Él no lo sabe. Y entonces me dice, ¿cómo querés que te lo conteste? Es decir, ¿qué Robotino está aprendiendo? Por eso es Machine Learning. Está aprendiendo una pregunta y su correspondiente respuesta. La va a guardar en 2 listas. Y yo tengo que decirle que hay que contestar. O sea, que él está como vacío. ¿Está bien? Entonces yo le digo eterno. ¿Por qué eterno? Porque no tiene una edad. Es eterno. Entonces la respuesta que yo esperaría es que él me diga eterno. Y ves que lo repite y lo guardó. Ahora me dice, otra vez. Y le digo, a ver, hijos, para ver si tiene hijos. Le escribo, ustedes ven que yo estoy escribiendo ahí abajo en la caja de...
de diálogo con el que yo puedo interactuar, no solo para este tipo de proyectos, sino en general en Scratch. Entonces, ¿cómo tenía que decirme él a mí? Y bueno, no. Hay que a veces tener en cuenta que esa respuesta es la que yo voy a esperar que él me haga. Entonces, voy a hacer una pregunta más. Por ejemplo, lugar, no, vamos a ponerle profesión. Le voy a poner profesión para que él me diga qué hace. Y él me dice, ¿qué tengo que responder? Y yo le digo, profesor, o ayudante, podría ser, pero bueno, profesor. Podría poner profesor de informática, en fin. Entonces él está aprendiendo. Bueno, hasta ahí terminó, qué sé yo, sí, esto puede seguir todo el día. Ahora yo corto y vengo de cero. Y ejecuto mi programa chatbot. Y Robotina me dice, bueno, decime algo. Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿casado? ¿Se está casado? No lo sabe, igual que antes, no lo sabe. Entonces él puede decir, no, no está casado. Tiene novia, pero no está casado. Pero si ahora yo le empiezo a preguntar lo que antes le enseñé entre comillas sería, le enseñé, yo le digo, edad, ya sabe que es eterno. Y me pide otra cosa más. ¿Qué más le habíamos dicho? Profesión. Bueno, le voy a preguntar profesión, y así cada cosa que yo le enseñé, él me la va a poder responder. Bueno, entonces no voy a seguir abundando, porque creo que lo entendieron, qué es lo que yo quería hacer con este programa. Esperen que ahora lo voy a... Quiero entrar... para que vean el código, ¿no? Disculpen que estoy un poco inquieta porque hace mucho que no usaba el Zoom. Bueno, entonces acá, fíjense que yo tengo un código, bueno, ustedes todos deben saber, no todos, no sé si lo saben, pero por las dudas lo repasamos, que el Scratch es un lenguaje visual, es un lenguaje de programación visual. Yo de paso voy a ir diciendo algunas cosas importantes. ¿Qué quiere decir visual? Que utiliza bloques, o sea, no utiliza el código en forma textual, como la mayoría de los lenguajes del mundo profesional, digamos. Por eso el HTML que yo les quería comentar, que estamos preparando para próximamente para presentar materiales, está en un segundo nivel. No porque un niño de 11 años no pueda aprenderlo, sino que a veces es preferible haber hecho una experiencia previa, como por ejemplo esta, donde trabajo con lenguaje visual. Es todo un tema el por qué el lenguaje visual, pero bueno, justamente el lenguaje visual lo que permite es que el alumno, no que no necesite leer, pero fíjense que acá yo tengo que leer, escribir, tengo nociones matemáticas, un montón de requisitos, pero, y de la lógica, ¿no? Pero no tengo que seguir una sintaxis estricta como pasa o sea, las reglas de escritura, como pasa en un lenguaje profesional. Y por otro lado, también tengo los idiomas. Eso es un tema fundamental. Ven que, por ejemplo, acá ustedes van a ver que hay un montón de idiomas en los cuales está escrito, está traducido el Scratch. Eso no ocurre con los lenguajes del mundo profesional. Por eso también se habla de que hay que aprender inglés. El inglés técnico, por lo menos, para que una persona, si quiere volcarse a la programación, tiene sí o sí que entender algo de inglés, porque los lenguajes están en inglés. Eso es un tema fundamental. Pero acá no tenemos ese problema, porque acá el niño hispano sí puede aprender hispano, árabe, alemán o cualquiera, puede aprender el ABC de la programación desde que es muy pequeño, aunque no sepa inglés, porque acá tiene bloques. Estos tres digamos, programas que ustedes ven son los que dirigen esto que vieron. Y yo les voy a mostrar nada más que para aquellos que ya tienen una idea, las preguntas que yo le hice a Robotino y sus correspondientes respuestas, lo estoy poniendo en evidencia para que lo vean,
yo le pregunté nombre, yo le dije, o sea, porque él me dijo, decime o pregúntame algo. Y la pregunta la guardó en un lugar, nombre, edad, hijos, nombre ya lo tenía, era la única que tenía, hijos, profesión, casado, y así yo podía seguir todo el día. Y las respuestas en ese mismo orden las guardó en otra lista, que esto es lo que yo puedo hacer en el Scratch, y entonces al nombre le hizo corresponder la 1 de la lista respuestas, a edad le hizo corresponder eterno, lo mismo que yo le enseñé. Entonces cada vez que yo le pregunto alguna de estas 5, que son las que sabe, él puede contestarme. Si apago y me voy a mi casa, las va a olvidar, hay que empezar de nuevo. Pero se podría hacer que las almacene, pero este ejercicio no está pensado para que se las lleve. Ahora, hay un juego llamado Akinator, que es y hay muchos otros, por ejemplo, bots, como especies de robots digitales que ustedes pueden interactuar en la web hablando, que aprenden de lo que la gente les enseñó. Hay muchos, a los chicos les gusta porque les dicen malas palabras y les enseñan barbaridades, pero en realidad, si lo hacemos bien, didácticamente es muy interesante la experiencia, porque es esto mismo, pero llevado a más complejidad, y además hay una comunidad de gente que interactúa con ese bot y le va enseñando cosas, y algunas sabe y otras no, y vos le podés siempre enseñar algo nuevo. Entonces parece que está vivo, sería, ¿no? Esto del machine learning y de enseñarle al robot o al bot, que también puede ser a reconocer una imagen, puede ser a reconocer un sonido, un idioma escrito o auditivamente, o trabajar con el microbit, por ejemplo, con una iniciación en robótica, con pequeños personajes que tienen el microbit dentro y pueden reaccionar, porque ustedes acuérdense que el Scratch tiene el sintetizador de voz, tiene el traductor, tiene un montón de herramientas en sus extensiones que me permiten ampliar mucho la programación básica. Entonces, la inteligencia artificial asociada con el Scratch y con alguna plataforma más, realmente es algo muy, pero muy potente que nos permite que el alumno pueda conocer algo más sobre el mundo que lo rodea. Yo no sé si fui muy amplia en lo que comenté sobre la trascendencia de la inteligencia artificial, porque no era el tema de hoy en realidad. Quise mostrar un ejemplo, pero ahora voy a ir a 2 o 3 ejemplos más, porque no voy a tener tanto tiempo, para que vean algo de Scratch en general. Porque el Scratch es uno de los idiomas más difundido para niños. Ha sido, como yo dije antes, ha sido preparado en forma visual, mediante bloques, colores, con cierta intuición, que el chico puede trabajar, y tiene muchas extensiones también vinculadas a la robótica, a las tarjetas digitalizadoras y a otros materiales, y bueno, ahora también a la inteligencia artificial. Entonces, es un idioma muy potente, que me permite que el niño, desde muy pequeño, empiece a entender los conceptos de la programación. Tengo que hacer una crítica a algunas prácticas que yo he visto de enseñanza del Scratch, en las cuales se dice, bueno, aprendí Scratch, ya sé cómo se maneja todo. En realidad, el Scratch no es un software para aprender a usarlo. Es un software, es una aplicación, pero lo más importante que tiene es todos los conceptos que yo puedo enseñar a través de Scratch. Porque no olvidemos que cuando yo estoy queriendo enseñar, por lo menos en el área de programación, a un niño, estoy preparando todo el curso de su futura formación para que pueda, si lo necesita o lo quiere, migrar a un lenguaje profesional. Entonces voy a tener que lograr que entienda de pronto el condicional. Bueno, yo no comenté recién cómo funcionaban estas listas, este programa, porque bueno, no era el objetivo, pero la variable, el bucle, los condicionales, todos los conceptos básicos y anteriores inclusive, aún más intuitivos y más simples que esos, que son los primeros, para que el niño pueda tener esto que llamamos una alfabetización. A ver, voy a mostrar un playground, que yo ya lo he mostrado otras veces, pero que
no me canso de mostrarlo porque me parece que está muy bueno. Un minutito, porque después voy a pasar a otro, por lo menos 4 o 5 ejemplos distintos, así puedo enfatizar en las características de Scratch, porque más que nada esta charla tiene como objetivo no aprender a usar el Scratch, por supuesto, porque no se puede aprender ni en 1 ni en 2 días, por un lado. Por otro lado, también tengo como objetivo que a través de los ejemplos se vea un poco la fundamentación. Y lo otro que quiero decir es que si uno siente que estudiar Scratch es algo largo, o cualquier lenguaje, cualquiera, porque a veces hay cursos que dicen en 2 meses aprender. Bueno, un lenguaje de programación lleva, depende hasta qué nivel uno quiera llevarlo, lleva mucho tiempo aprenderlo y sacarle provecho y poder crear de pronto un videojuego o algún producto interesante. En Scratch se pueden crear muchísimos, ahora vamos a ver una animación, pero lo que les puedo decir vale la pena. Eso es lo que se puede decir. Así como el idioma español, uno lo estudia toda su vida, los lenguajes de programación son también una nueva alfabetización que va a requerir toda tu vida, en algún sentido, de estudio y de preparación, pero migrando a otros idiomas luego o intercalando uso de varios. Por ejemplo, yo acá tengo, vamos a entrar acá a esta opción para que vean un poquitito nada más, y yo lo que quiero es que vean, por ejemplo, un ejercicio de los primeros que hacemos con los alumnos es lo que se llama una animación. Una animación es nada más que esto que pasa. Ven que el pulpo se mueve. Bueno, voy a primero, ahora les voy a mostrar cómo puedo. Ahí tengo el sonido, ¿no? Bueno, tengo un sonido de fondo y el pulpo, cuando yo cliqueo al pulpo, empieza a moverse. No solo el pulpo, tengo un pez que también se mueve, o sea, yo empiezo con algunos elementos ya prehechos y luego el alumno continúa programando, ¿no? Entonces ven que hay 2 peces que también atraviesan la pantalla. ¿Ven? Yo en este playground, yo lo llamo playground porque es como un patio de juegos, tengo también la posibilidad de cambiar distintos fondos, puedo cuando lo arranco, ver un efecto gráfico que se ve en el fondo, ¿ven? Es un efecto con el fondo, y ahí cuando yo los cliqueo se va moviendo. Estos 2 peces están hechos en base a una técnica que cuando llegan al borde vuelven a salir del otro lado con otro disfraz. El disfraz es justamente lo que se llama frame o fotograma para poder simular una animación, o sea, el dibujo animado. Esto es uno de los primeros ejercicios que se pueden hacer con los niños, ahora lo voy a detener un minuto, y entonces este playground se le da al alumno para que haga que las burbujas también estén animadas, cambien de colores, se muevan las medusas y todo el resto que ven ahí, agreguen cosas si quieren, agreguen sonidos, en fin, todo lo que uno pueda agregarle. Por ejemplo, ven que a veces, desde el punto de vista didáctico, nosotros usamos mucho a veces elementos que están desordenados dentro de los bloques, porque claro, uno dice, esto trabaja como si fuera en forma como lúdica, yo traigo bloques y los acomodo, ¿ven? Pero ¿qué pasa? No es un rompecabezas, yo tengo que decidir qué bloque va con qué. Entonces, a veces hay ejercicios introductorios o complementarios que hacen que por separado cada bloque el alumno tenga que resolver cómo los conecta. Entonces ahí tiene que analizar. Esa es una técnica didáctica, pero luego, porque si no el alumno dice, bueno, traigo esto, y hay una tendencia a traer cualquier cosa, y no sale ninguna en ese caso. Es decir, lo que quiero decir con esto es que el Scratch, así como cualquier idioma de programación, puede ser una fuente de frustración enorme, o de frustración, a lo mejor no enorme porque uno dice, bueno, me gustó, listo. Entonces, yo como respeto mucho ese proceso de aprendizaje y de feliz, digamos, pero trato de que sea feliz porque me propongo que ese alumno entre en este universo y no cumplir nada más, cumplir con el programa, sino que entre en este universo en el que yo creo que es muy potente y muy fuerte. Y fíjense que, por ejemplo, para crear la animación, el pulpo tenía lo que llamamos fotogramas, ¿ven? Estos frames que yo les decía. Y el pez tenía, pero unos diferentes, ¿ven? Por ejemplo, este pez tenía otros peces
otros peces directamente, no otra posición en el fotograma. Quiere decir que con esto solo que les muestro, se pueden imaginar la cantidad de situaciones que uno puede crear. De hecho, un videojuego es la combinación de todas estas cosas, de código, o sea, es bloques como los que vieron antes, de controlar si un elemento toca a otro, de movimientos animados, y bueno, y muchos de diálogos si se da, muchos otros que bueno, ahora no los voy a poder describir a todos, pero un videojuego para generarlo, para programarlo, acá en Scratch es mucho más fácil que en la vida común, porque bueno, es un lenguaje que está de alguna manera un poco preparado, ¿no? Preparado porque hay cosas que están simplificadas, porque, por ejemplo, cuando acá ustedes leen que dice siguiente disfraz quiere decir que en determinado momento se tiene que poner el otro, el que sigue. Pero eso es una cosa muy intuitiva. En realidad, en un lenguaje, digamos, diría algún código para que busque tal o cual imagen, y se complica muchísimo. Ya solo el hecho de tener en pantalla un montón de imágenes, y además que se mueven, y además que hacemos un control entre ellas, es de una complejidad enorme para cualquier idioma. Lo que pasa que acá en Scratch, que también es complejo, está ajustado, adaptado a que un niño en forma relativamente intuitiva lo pueda hacer. Entonces, yo quiero rescatar en este ejemplo, ahora voy a salir, voy a entrar a otro ejemplo. Mientras voy diciendo los fundamentos, salgo y entro para que ustedes vean distintos ejemplos. ¿Por qué? Porque quiero aprovechar bien el tiempo dentro de lo que puedo. Imagino que ya mucho no me queda. Pero bueno, por ejemplo, acá yo tengo un juego. El código que ven en todos estos ejemplos que yo les di es muy corto, porque así como ven eso, puede haber páginas y páginas de código. Por lo general, las personas que ya programan cosas muy complejas, se recomienda hacerlo con otros idiomas, porque acá en Scratch se hace muy arduo, y los juegos que están que tienen mucha complejidad, que están dentro del sitio Scratch, por lo general no están tan hechos por alumnos, sino por programadores. Entonces, es difícil hacerle un seguimiento, porque, bueno, el estilo del lenguaje, con tantas pantallas y programación orientada a objetos como es esta, se complica bastante. Entonces, se sugiere, en general, cuando avanza mucho, poder migrar, pero no quiere decir por eso que uno no lo puede usar. Siempre se dijo del Logo, que es un antecesor, ¿no? Y otros idiomas de este tipo que no tenían ni piso ni techo. Ahora también se dice que tienen paredes también que se pueden ensanchar. Y no tener piso o tener un piso muy bajo quiere decir que uno puede empezar de cero. No tener techo quiere decir que puede hacerlo tan complejo como quiere. Y las paredes se refieren a esta interacción. Por ejemplo, yo hice un acuario recién y trabajé con imágenes que no eran no eran primitivas del Scratch, de la librería de Scratch. Puedo trabajar con sonidos que puedo traer yo, puedo poner mi voz, bueno, y un montón de otros elementos, animaciones que traigo también de internet, porque las hago yo. Es decir, que en realidad puedo customizar sería personalizar los proyectos que hago de una manera enorme. Eso quiere decir que a lo mejor ni siquiera se nota que están hechos en Scratch. Ese acuario, por ejemplo, casi no tenía elementos, tenía un pulpo, creo, una medusa y nada más. El resto todos eran importados. Está hecho a propósito, el Scratch se ha diseñado para que uno pueda hacerlo, lo que los autores del Scratch lo llaman significativo, o sea que tenga un significado para mí personal. Y por eso también el Scratch es un medio de expresión tan potente, porque un niño puede representar su historia, su biografía, su ficción, su tutorial, un cuento, bueno, una animación, un juego, unas simulaciones, tiene tantas opciones que desarrollar y en tantos temas. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque fíjense, yo acá tengo un juego, ahí ven el código, que trata sobre coordenadas. Yo les estoy mostrando este juego para que vean variedad, porque el Scratch, una de las funciones es justamente hacer animaciones y juegos, pero además de esto que yo dije, historias y todo lo otro. Un juego es un juego, o sea, yo tengo puntos y tengo que descubrir o resolver algo.
hay muchos tipos de juegos, ¿no? Este es un juego didáctico, que pretende que yo practique coordenadas cartesianas. Por eso digo que el Scratch, voy a decir que el Scratch también se ajusta muchísimo a cualquier lenguaje de programación que enseñemos, pero Scratch en particular, a mejorar mi desempeño académico en la escuela. O sea, así como recién hablé de lo significativo, de que me permite expresarme, que eso es algo más personal, aunque también puede ser curricular, en este caso, este es un ejemplo de cómo yo puedo, desde distintas materias, trabajar el Scratch. Acá tenemos un ejemplo en matemática, luego podemos hacerlo en lengua, en muchas otras. Si quieren muestro después uno de la ley de Ohm, para que vean distintos. O sea, tiene la plasticidad para poder aplicarlo en muchas materias diferentes. Y me permite además mejorar mi rendimiento en las distintas materias porque mejoro mis habilidades lingüísticas, mejoro mis conocimientos matemáticos, etc. Vemos cómo se juega y ya quizá tenga que ya ir redondeando el tiempo, porque entiendo que hay otros participantes y no puedo invadir todo. Pero bueno, esto es para que ustedes vean posibilidades y puedan seguir y seguir estudiando. Entonces, fíjense, que es el destino, en este momento yo tengo que calcular dónde está. ¿Ven? O sea, yo tengo bueno, el Scratch tiene ya todo el lenguaje en general, su pantalla tiene un sistema de coordenadas, distinto tipo. Acá tengo un eje X y un eje Y. El eje X, que es el eje horizontal, tiene el 0, 0 acá en el medio, y por acá sería, si acá es el menos 100, por donde está ahora donde yo tengo que disparar, sería, supongamos, un menos 50 más o menos. Entonces, en X uso un slider es esto que están viendo, que lo tienen en todos los softwares, y que me permite moverme en forma manual. Y en Y, este está más o menos en 100. Aproximado es todo esto. Entonces, ahí yo lo pongo en 100. Y disparo para ver si lo logré. Hay un rango, ¿no? Y me dice que sí, ahí quedó abajo, y me gané un punto. Se fue a otro lado. Este lugar donde está ahora sería un menos 100 aproximado, a un tiro más y ya está, y menos 100 aproximado, un poquito más que menos 100. Vamos a ponerle un poquito más, no tanto, no. Es difícil invocar justito. Y por otro lado, de Y está en más de menos 100. Y más cartesianas. Ustedes han visto que el programa no tenía un código de manera. Aló, parece que nuestra colega ha tenido problemas con el internet. Pensé que era mi internet. Rosa se ha desconectado. Vamos a esperar a ver que regrese. Ya está ahí otra vez. Lo vamos a poner. Sí, parece que estaba mal. Su micrófono está apagado, Rosa. Disculpen, no, fue una vez, se me desconectó, no sé hasta dónde, bueno, creo que hasta el momento que vi el cartel, supongo. Así Sí, que vuelvo, continúe nomás. ya voy a ir terminando, pero comparto pantalla de nuevo porque se me desconectó. Sí, Siempre nos perfecto. queda Está corto bien, el está bien. tiempo. Nos queda corto el tiempo, pero bueno, es importante la filosofía, yo creo, más que el hecho en sí el ejercicio, porque no vamos a aprender el ejercicio ahora, pero sí ver esto. Yo puedo usar un ejercicio o puedo programar el ejercicio, o puedo hacer las dos cosas. Usar el ejercicio con los alumnos y hacer parte de la programación. Por ejemplo, lo que yo decía antes de tenerla desordenada, o
tenerla a medias. Eso se hace muchísimo, bueno, ahora no la quiero desarmar, se hace muchísimo en programación en algunas técnicas didácticas en todos los idiomas, que yo te dé un código pero desorganizado y vos puedas estructurarlo, analizarlo para rearmarlo, que no es lo mismo que empezar de cero, porque de cero uno dice, bueno, a lo mejor lleva mucho tiempo. Esto lo hacemos en parte porque no se olviden que un programador, una persona que se dedica a la programación o que aprende programación, tiene que saber también leer código, no solo crear código. Leer, o sea, nosotros siempre tenemos la lectoescritura en el idioma y en un idioma de informática también. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo te doy un código desorganizado, yo te obligo a que tengas que investigar qué es, qué hace, cómo funciona, y después trabajar el ensayo y error. Y el ensayo y error es uno de los elementos fundamentales para el tema de la programación, de la filosofía con la que se enseña, o se debería enseñar. ¿Por qué? Porque me permite, primero y principal, abarcar, por ejemplo, la educación especial, que en general en su enseñanza tiene materiales más de tipo reproductivo, y acá tiene la oportunidad de un desafío, aunque sea sencillo, y que el error no sea lo que hay que esconderlo, porque el error es parte del trabajo de un programador, y la búsqueda de ese error que me va a desarrollar mi capacidad de ser paciente, de ser sistemático y de ser resiliente. ¿Por qué resiliente? Porque voy a tener una experiencia de sobreponerme a las dificultades y los obstáculos. No hay mejor elemento, creo, o uno de los mejores elementos que hay en la enseñanza, por lo menos de la lógica y de las materias, digamos, cognitivamente hablando, que un lenguaje de programación para que el alumno adquiera un hábito, una búsqueda y un resolver problemas. Entonces, por eso lo recomiendo, ya habíamos dicho, la parte bueno, laboral, social, porque el mundo es digital que te rodea, y entonces hay una cantidad enorme de conceptos que la programación te permite entender, y no entender consumiendo, sino creando. La parte personal, que esto mismo que dije recién sobre la confianza que vos vas adquiriendo, el empoderamiento que el chico tiene y el docente también, una vez que logra construir algo que ande, que funcione o lo puede mejorar. Y en tercer nivel, tu rendimiento académico, porque fíjense que yo acá estoy con texto, con números, con lógica, con coordenadas, en fin, todo lo que, muchos de los temas que en la escuela a veces se aprenden, pero de una manera a veces un poco más rutinaria, no porque esté mal lo que se hace en la escuela, sino porque no, las herramientas es a lo mejor un poco más árida, y acá tenemos una oportunidad de hacer proyectos que nos interesen, que nos expresen, o maneras de enfocar, por ejemplo, el proyecto de coordenadas, que es un tema más, pero de un modo de juego y además de codificación, ¿no? Entonces hay una brecha enorme entre la enseñanza de un tema tradicional, podemos decirle, y esta forma, que quizás sea un poco compleja al principio, pero que sí me permite muchos logros. Bueno, si yo tuviera un minuto, doy algo más, si no, lamentablemente no voy a poder. No sé, eso depende de lo que me Sí, digan. estamos sobre la hora ya. Sobre la hora. Sí, Bueno, queremos perfecto. agradecerle enormemente más bien a... Entonces no quiero invadir, nada más que decir esto. Obviamente recomiendo muchísimo la programación, creo que tiene ventajas como las que describí, y también a futuro, si yo quiero trabajar la robótica, la inteligencia artificial, me da recursos que de otra manera no tendría. Requiere de un tiempo y de un método, y vale la pena dedicarlo. Y los invito a que, bueno, me visiten, me escriban, y yo seguir compartiendo con toda la comunidad maker Latinoamérica estos materiales. Les prometo que la próxima vez voy a traer cosas nuevas, otras cosas nuevas, y siempre un poquito, porque obviamente que no se puede estar todo el día mostrando, un poquito, pero bueno, y felicitarlos por el logro de esta comunidad, porque esto hace que se pueda difundir y seguir en la lucha de cómo mejorar día a día nuestra educación.
Gracias, Rosa, y agradecerle a usted, ¿no? Por la respuesta positiva que siempre, cuando necesitamos, siempre usted está ahí presente, ha ido representando a Make Latinoamérica en Panamá. Entonces, Sí, agradecerle, hermoso fue, ¿no? Y ellos están muy agradecidos con usted, ¿no? Es decir, fue excelente haberla hermoso, sí, enviado a sí. usted como representante. Y por supuesto, Muchas vamos a tenerle en gracias. espacio más amplio en los días sábados, en los webinars y en lo que es el Scratch Day, como una de las expertas en Latinoamérica y como un precedente, ¿no? De esto. Gracias, Rosa. Un Ya aplauso y saben que cuentan bendiciones. conmigo. Un beso enorme a ustedes y felicitaciones por todo lo que hacen. Gracias, Rosa. Bien, queridos colegas, un aplauso para nuestra colega de Argentina, Rosa Kaufman. Y es cierto, estamos atrasados, pero no pasa nada, somos una comunidad, estamos compartiendo conocimiento y lo hacemos celebrando y agradeciendo más bien que nos dan la posibilidad de poder compartir con todos ustedes. Vamos a dejar de grabar porque después esto lo vamos a publicar igual en otro de los canales.